5, algo así. Y luego ya te dice que ya estás y te puedes cambiar a la pantalla, a la presentación para que la veas y ya empiezas allá a platicar. De hecho ya me mandó el mensaje que ya estás. Creo que sí, no, ¿verdad? No, todavía no estás. ¿Sí lo lanzaste? Sí, dice que está en vivo. Chinga, todavía no me aparece. ¿No estarás en el otro grupo primero? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Gilberto Novelo. En unos minutitos vamos a iniciar con esta conferencia virtual de Design Thinking y la innovación disruptiva. Solo un par de minutos más y empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Gilberto Novelo. En unos minutitos vamos a iniciar con esta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Gilberto Novelo y el día de hoy vamos a tener una conferencia virtual sobre sobre el design thinking y la innovación disruptiva. Así que bienvenidos seas, ya sea que estés en vivo o que lo estés viendo o escuchando este video en diferido. Te doy la más cordial bienvenida a Expo Pyme 2020 y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que muchos de los emprendedores nos han preguntado y básicamente quiero arrancar con lo siguiente. Ustedes saben que ahora con lo que pasó con la pandemia, sin duda vivimos en una era de conectividad, digamos, exponencial. Estamos conectados a nuestro Facebook, Instagram, Twitter, hasta TikTok, ¿no? Y un sinfín de aplicaciones que nos tienen viviendo en plataformas virtuales. Y es por esta era que estamos viviendo, sobre todo post-COVID, que estamos empezando una nueva forma de comunicación y esta forma de comunicación es estar conectados, pero de una manera mucho más creativa. La idea es conectar a las personas con productos o conectar con sus experiencias. Un poco lo que hacen los emprendedores justamente es hacer esto. Y vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con el design thinking, pero antes de empezar con este concepto, vamos a hablar un poco también sobre la innovación y por supuesto sobre la creatividad.
La idea es conectar a las personas con productos, conectar con sus experiencias, conectar sus necesidades, conectar con el futuro que no existe, es decir, un futuro inventado. Hoy día, nuestro futuro inmediato, el 2021, está lleno de incertidumbre. Estamos viendo un entorno VUCA, con un entorno ambiguo y con muchísimas variables que nos hacen, que se hace poco predecible el futuro. Así que bueno, pues bienvenido nuevamente y vamos a iniciar con la presentación del conferencista. Bueno, mi nombre es Gilberto Novelo, yo soy consultor en innovación y estrategias de capital humano, soy ingeniero industrial de UPIXA, traigo una especialidad en administración avanzada por la Universidad de las Américas, también una maestría en administración por la misma Universidad de las Américas, hice un máster de recursos humanos y gestión del conocimiento en la Universidad de León en España, soy doctor en planeación estratégica y dirección de tecnología por la UPAEP en Puebla, facilitador certificado de la metodología Lego Serious Play, Design Thinker Certified, Certified in Neurolinguistic Programming Institute of Coaching, y traigo un diplomado también en semiología de vida cotidiana y conferencista, panelista, columnista, profesor e investigador. Muchas gracias, muy buenas tardes y vamos a iniciar un poquito qué pasa con esta situación. El objetivo de lo que te voy a platicar hoy es que podamos resolver una problemática específica dentro del contexto de la cuarentena que afecta a mi organización o emprendimiento, con la finalidad de encontrar una solución viable. ¿De acuerdo? Lo primero que te quisiera preguntar a ti que estás escuchando, ya sea en vivo o retransmitido, ¿qué significa para ti la creatividad? ¿Qué entiendes por innovación? ¿Cómo aplicarías la innovación disruptiva en esta, pues ya no en la cuarentena, digamos, ya sería en este periodo posterior a la cuarentena, donde ya estamos cambiando de semáforo rojo a naranja, aun cuando todavía están muy elevados los índices de contagios? Y piensa en un ejemplo donde hayas aplicado la técnica de innovación. Concéntrate en las respuestas. Piensa qué significa para ti la creatividad, qué entiendes por innovación, cómo aplicarías la innovación disruptiva en la cuarentena o posterior a la cuarentena, y menciona un ejemplo donde hayas aplicado esta técnica de innovación. Si no lo has aplicado, no pasa nada. Es un hecho que las personas son creativas. Es probable que tú no te sientas creativo, pero todas las personas son creativas, y algo que tenemos que reflexionar previo a hablar de Design Thinking es justamente sobre la creatividad y la innovación. Hablando de cómo te sientes, yo quisiera preguntarte a ti que estás escuchando esta conferencia, ¿quién se siente creativo? La pregunta del millón, ¿no? Para esos que no se sienten creativos, les tengo una buena noticia. Eso es una creencia. Todos los que estamos aquí presentes tenemos la habilidad de crear e innovar. Sí es cierto que algunos quizás más desarrollada que otros, pero salvo que alguno de los presentes no tuviera el hemisferio derecho del cerebro, podríamos decir que realmente está incapacitado para la creatividad y la innovación. Si no es así, entonces la chispa, esa y solo tenemos la chispa y tenemos que desarrollarla como cualquier músculo. Y se los voy a comprobar. ¿Qué estudian las personas que son creativas? ¿Alguien me puede contestar? Realmente las personas creativas puede ser cualquier persona de cualquier género que esté haciendo cualquier función. Vamos a hacer un ejemplo sobre nuestra creatividad. Vamos a unir estos 9 puntos con solo 4 líneas rectas. Te voy a dar 2 minutos para que puedas unir estos 9 puntos con solo 4 líneas rectas. Ojo, sin interrupción, sin levantar el lápiz o pluma, de forma que cada uno de los puntos solo se ha tocado una sola vez. No está permitido volver a cruzar, a volver a rayar la misma línea. Bien, vamos a ver qué pasó. ¿Alguno de ustedes pudo resolverlo? Capaz que sí. Acá les voy a dar la respuesta. Y antes de darle la respuesta les quiero decir una cosa. Una de las situaciones que más a la gente cuando trata de resolver un problema es que normalmente las personas no piensan fuera de la caja. Y si ustedes se dan cuenta, estos 9 puntos simulan un cuadrado perfecto, digámoslo así. ¿Qué significa salirse de la casa?
de la caja, perdón, significa pensar de forma diferente. La mayoría de las personas que intentan resolver este problema lo quiere resolver uniendo los puntos exactamente como se ven. Haces una línea hacia abajo, hacia un lado, hacia arriba, y luego ya no te alcanza hacia el último punto. Entonces dices, es imposible unir los 9 puntos con 4 líneas. Pero déjame decirte que la solución está justamente fuera de la caja. Y la solución es justamente pensar fuera de la caja. Y si te fijas, hay dos puntas o dos líneas que sobrepasan el cuadrado. Esto significa que para resolver cualquier problema debes de pensar fuera de la caja. Unir los 9 puntos con solo 4 líneas. Si ustedes se dan cuenta, es un problema de ser creativo. Y la creatividad, déjenme decirles que la creatividad es pensar o consiste en ser capaz de ver las cosas de manera diferente que otro. Cuando una persona desde su perspectiva puede ver un 4, quizás otra persona desde su perspectiva solo vea 3. Y esto es totalmente válido, porque al final del día los productos y los servicios son diferentes. Entonces, ¿qué significa la creatividad e innovación? Pues la creatividad no es mejorar un producto o servicio. Si tú crees que ser creativo es mejorar un producto o servicio, tu discurso está incompleto. Realmente el resultado de la creatividad es la innovación. Y tú no puedes ser innovador si no eres creativo. Eso es un proceso previo. La innovación es la consecuencia de ser creativo. ¿Qué significa esto? Que la creatividad y la innovación son dos componentes que se contrapuntan entre ellos. Es decir, la creatividad es la generación de ideas y la innovación es la aplicación práctica. Y es que la creatividad representa el proceso de generación de ideas. De alguna manera es la inspiración que nos permite crear nuevas soluciones. Por su parte, la innovación es la capacidad de convertir estas ideas en algo aplicable, de darle sentido y valor dentro de un contexto. Cuantas más ideas, más amplio será el abanico para su posterior selección. Además, cualquier idea, aunque parezca absurda, puede dar pie a otra que realmente sea la idónea. A esta fase se le conoce como pensamiento divergente. Una segunda subfase, la de pensamiento convergente, trataría de poner en orden todas las ideas generadas. Para ello habría que establecer y definir los criterios para la selección de ideas y crear grupos de trabajo para su discusión. Hasta aquí pareciera algo totalmente natural. Pero Gilberto, ¿dónde está el design thinking? Claro, el design thinking es un proceso que tiene mucho que ver con este concepto de creatividad e innovación. Y para poner un ejemplo mucho más claro, antes de hacerlo, hay que hacer que las cosas pasen. Y hacer que las cosas pasen tiene un contexto, sobre todo, diferente de acuerdo a la situación que estamos viendo hoy día por la pandemia. Hoy día seguimos encerrados, aunque hay un semáforo rojo o naranja, dependiendo de dónde vivas, es natural que las personas estén alejadas o separadas de este concepto de innovación. La gente está más preocupada por conseguir dinero, conseguir flujo de efectivo, y es totalmente natural. Pero en esta necesidad de conseguir el flujo de efectivo o el dinero, la gente se puede perder tratando de hacer cosas que no son parte de su valor agregado como ser humano, como persona, como empresa, como emprendedor. Entonces, yo les propongo que para que entremos a la filosofía del design thinking, pensemos inmediatamente en transformar esto. La filosofía del design thinking consiste en transformar productos, procesos, servicios o cualquier estrategia con base en el pensamiento de un diseñador. Y ahora les explicaré el concepto del pensamiento de diseñador. Es clave darse cuenta que el pensamiento diseñador es como fue contextualizado el concepto de design thinking. Pero vamos por partes y vamos a iniciar ahora justamente con el significado del design thinking. Muy bien, el design thinking existen muchas formas de explicarlo en su contexto, pero quiero explicarlo de una manera, digamos, natural y simple. Esta gráfica es la que mejor define, para mi gusto, lo que significa el design thinking. Design thinking cabe resaltar que fue una creación de Tim Brown, que es el CEO de IDEO y del concepto, el concepto nació en el 2001. Este concepto de design thinking ya tiene 19 años. Para muchos quizás es nuevo, pero en realidad es un concepto bastante maduro, digamos, ya está entrando en etapa de la juventud. Así que vamos a ver esta combinación. Normalmente
el design thinking está compuesto por personas relacionadas con un negocio y con una tecnología. Entonces, cuando tú tienes un proceso que vincula el negocio, es decir, la viabilidad del negocio, y las personas como un componente de experiencia, a esa relación se le llama innovación emocional. Esa innovación emocional que está vinculada con las personas y el negocio lo vemos reflejado en muchos componentes de branding o de mercadeo de empresas sofisticadas, como hay algunas empresas de retail que lo hacen. Otra combinación probable es la combinación entre el negocio, es decir, la viabilidad, y la tecnología, que es la factibilidad. Cuando estos dos componentes se integran bajo esta metodología o modelo del design thinking, se dice que es una innovación de proceso. Y finalmente, la relación de tecnología y factibilidad con las personas, es decir, con la experiencia del usuario, se le llama una innovación funcional. Normalmente cuando las aplicaciones móviles hacen una actualización de software, los usuarios cambian su sentido de experiencia y lo que hace la tecnología combinado con las personas es una innovación funcional. Pero la combinación de las tres, que es lo que nos atañe, es una innovación en la experiencia. Y me quiero centrar un momentito en este punto. La experiencia, sin duda, es un componente clave en el desarrollo y exploración del design thinking. ¿Por qué? Porque la experiencia es lo que estamos esperando cambiar de nuestro cliente. Y nuestro cliente al final del día están ávidos de tener una experiencia diferente, o mejor dicho, diferenciada. ¿Y qué sucede con lo que estamos viviendo con el efecto post-pandemia? Que ya se ve una crisis, ya se percibe una debacle económica, no, todavía no como tal, pero ya se percibe, ya se está estimando que llegue un fuerte golpe económico para las familias. Se vuelve mucho más importante poder entender el concepto de innovación en experiencia. Entonces, la experiencia, por ejemplo, es cuando tú entras a un restaurante y entras con una expectativa, ¿no? Depende del restaurante que vayas. No es lo mismo ir a un restaurante de lujo, donde hay un valet parking, una hostess que te asigna el asiento, donde hay un servicio de primísima calidad. El ambiente físico del lugar es especial, con aire acondicionado. Si es de noche, con luces más tenues para poderle dar esta sensación de privacidad. En fin, tiene toda una serie de componentes clave en el modelo. Por eso es importante entender cuál es el principal factor con el cual las personas se relacionan cuando van a un restaurante. Y justamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad de crear una experiencia. Te decía yo, si tú vas a un restaurante fino, tú tienes una expectativa sobre la experiencia. Si tú vas a un restaurante muy sencillo, en la calle, un puesto en la calle, estos que venden tacos o venden algún tipo de comida de fácil acceso, por supuesto, no estás esperando que te reciba un valet parking o una hostess que te conduzca a tu asiento. En realidad eso no funciona así. Aunque los dos espacios son para alimentarse, la experiencia es totalmente diferente y ambas experiencias son válidas. Por lo tanto, la innovación en experiencia es la clave de las personas, el negocio y la tecnología. Muy bien. Una de las etapas más importantes del design thinking, y antes de entrar al proceso, es la etapa de la empatía. Y es que miren, la empatía es fundamental para poder entender el quehacer de las personas con respecto a sus emprendimientos. Entonces, algo que les falla mucho a los emprendedores es que no observan, no miran a las personas y su comportamiento en el contexto de su vida. Observar desde afuera sin entrometerse, eso falta mucho. Tratar de observar y entender muy bien. Ser empático significa ponerse en el lugar de los zapatos del cliente en términos reales. Involucrarse puede generar conversaciones fácilmente. Una pregunta de pasillo, una conversación breve o alguna más estructurada. Preguntar el por qué es muy importante, pues con ello se descubren nuevos significados. Por tanto, en ocasiones es necesario preguntar más de una vez el por qué. Y finalmente, mirar y escuchar. Es una combinación infalible pedir explicaciones de cómo se hacen las cosas. Y yo te diría, este elemento es clave para poder comprender la importancia que tiene el elemento
del design thinking. La empatía es un proceso clave y yo te digo, si tú no eres empático con el proceso que vas a vivir, difícilmente vas a poder establecer o generar un proceso de design thinking que sea ganador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el proceso de design thinking? Primero hay que entender que tú lo que vives es una experiencia de usuario, es decir, la experiencia de usuario es la primaria y tienes que entender primero cómo funciona la experiencia de usuario y para eso hay 3 etapas, ¿no? En la metodología tradicional de Tim Brown son 5 etapas. Esta metodología ya es una combinación con una separación en algunas actividades, pero también puede ser de 5, de 7, que este es de 7, hay unas de 9, dependiendo del autor y un poco de la metodología que se siga. A mí me gusta mucho esta metodología porque divide en 4 componentes. Las primeras 3 etapas es la experiencia de usuario, las siguientes 2 es la creatividad y las últimas son de diseño, ejecución de la implementación que vas a hacer. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar el modelo o el proceso de Design Thinking etapa por etapa e irla explicando. Dada el formato que estamos siguiendo en Facebook Live, no es posible crear durante el taller preguntas y respuestas, pero al final, sin duda lo podríamos hacer, esperando que alguno de ustedes nos haga alguna pregunta sobre el concepto del Design Thinking. Muy bien, vamos a empezar por la experiencia del usuario. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para un buen inicio de proyecto se debe comprender con profundidad de qué trata. Y aquí puedes hacer preguntas guía como de qué, cómo y por qué. Puedes utilizar técnicas como el brainstorming, como el benchmarking, como analogías, como mapas mentales. Cualquier técnica que tenga que ver con la comprensión del problema es en la medida que tú vas a poder entender muy bien hacia dónde va. ¿Cómo se comprende? Primero, identifique claramente la tarea, inconveniente o el problema. Debe entenderse el problema antes de buscar soluciones sin haberlo comprendido. Comprenda el contexto donde se desarrolla el problema y esto es sumamente importante. Aclare, defina quién es el usuario. Esto también es muy importante, entender muy bien quién es el usuario porque muchas veces en los emprendimientos la gente no tiene claro qué es el usuario. ¿Cuál es tu cliente? ¿Cuál es tu público meta de la solución a diseñar? Estudie primero las actividades a realizar antes del producto a obtener. Conozca y reconozca el presupuesto. Priorice el proyecto. Establezca la relevancia del proyecto. Determine lo exitoso del proyecto. Y esto también es importante porque se vale a entender que puede ser que tengas un proceso no precisamente enfocado al proyecto, pero que sí pueda ser exitoso. Establezca un glosario de términos. Recopile toda la información sobre la empresa y familiarícese. Recopile información sobre casos similares y sus fracasos y soluciones. También define etapas para el proyecto, porque no siempre las etapas son las mismas y puede variar en cada circunstancia. En todo trabajo, siempre trabaje en equipo, nunca trabaje solo. Si usted es un emprendedor o empresario que tiene un pequeño negocio y es usted solo, yo recomiendo que busques apoyo, que busques algún tipo de ayuda para poder comprender mejor de qué trata. ¿De acuerdo? Muy bien. Siempre es importante pensar que hay que enfocarse en las actividades, no solo en el producto a lograr. Y por otro lado, también es muy importante que quede claro que se descubren más oportunidades más allá del producto. Bien, hasta aquí es la etapa de comprensión. ¿Nos tengan alguna duda? Si hay alguna duda entre los participantes. Si no hay, voy a continuar con la etapa de observación. Muy bien, en la etapa de observación, lo más importante de esta etapa está relacionado con los usuarios y con la gente en general para entender el problema y el concepto. Aquí también puedes utilizar preguntas guía como qué, cómo y por qué. Las técnicas pueden ser entrevistas, escucha activa, el shadowing en empresas o clientes y también la investigación de mercados. Acá por un lado hay que analizar el problema, relacione los obstáculos, reúna todas las vivencias, ejemplos, historias, material de otros intentos de solución al mismo problema. Comparta con todos los involucrados y analícelos, incluyendo usuarios, clientes, inversionistas, dueños y cualquier otro afectado directo o indirecto. Siempre sitúa al usuario en el centro del proyecto
y tenga presente las opiniones de los líderes. Realice observaciones de campo de manera crítica. Entreviste en profundidad a personal significativo. Recopila información, tanto local o global, relacionada con la industria, el sector y la competencia. Es clave pensar que hay que buscar y descubrir oportunidades de cambio e innovación. Entonces, al final del día, me parece que uno de los principales componentes son la observación en todos los conceptos vinculados. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a la etapa de definición. La definición, digamos que es la etapa donde se entiende cuál es el problema y la manera en que esto se interviene en la solución. No es la solución per se, simplemente es el entendimiento del problema. Para tener claridad y enfoque al espacio de diseño. Las preguntas que pueden ser son, no hay preguntas guía como tal, pero sí hay las técnicas de brainstorming, entrevista, Scamper, que es una metodología muy parecida al design thinking, benchmarking y gamification, que también es una metodología bastante más reciente. Muy bien, ¿cómo se define? Desarrolla un punto de vista del panorama en general. Examine la información y cada parte del problema. Articula ideas y defina o redefina el problema y conceptos con puntos de vista diferentes, con ideas concisas y rápidas. Determine qué le afecta o ayuda a que el proyecto sea exitoso. Identifique los elementos que puedan dar valor diferenciado a la propuesta y siempre busque en el mercado el producto, mensaje, empresa, clientes, colaboradores que mejor definan su modelo. También identifique las necesidades y motivaciones ocultas de los usuarios. Puede ser que tengan motivaciones que los mueva y que no estén debidamente clarificadas, ya sean internos o externos. También cuestione todo acerca del problema y sus posibles soluciones. Define el cronograma, tiempos, cuáles son los recursos y, por supuesto, sus limitaciones. Establezca un presupuesto para trabajar y define una base de clientes que le permita establecer un seguimiento puntual sobre esos clientes, porque al final del día, al principio uno hace pruebas y después vienen las comprobaciones. Define el mercado meta, considerando la crisis actual, vuelva a prestar atención en los usuarios externos. Muy bien. Defina tiempos, escasez de recursos y base de clientes de mercado. Indague cómo puede ayudar la nueva tecnología. Organiza la información y sintetícela. Procese y sintetice la información. Haga conexiones. Descubra patrones racionales. Es muy importante que ustedes piensen en los patrones. Defina además qué inspira al equipo diseñador. Muy bien, vamos a pasar a la etapa 4, pero vamos a hacer un breve recorrido hasta aquí. La primera etapa fue la etapa de la comprensión, que se trata de entender y ponerse en el contexto del cliente. La observación es estar físicamente viendo cómo se comporta el cliente y sus necesidades. Y la etapa 3 es la definición de por dónde va a ir la solución. No es la solución per se, es la definición del problema. Muy bien, ahora sí, ya que tienes estas 3 etapas previas, el siguiente paso es idear. Y como ideas, es importante que en esta etapa se trata de generar todas las ideas que sean posibles, sin juzgar, ni debatir, o mucho menos menospreciar alguna de ellas. No se aplica ninguna guía en particular, pero sí se aplican muchísimas técnicas, entre ellas está sombreros para pensar, método 365, el método transformación, el método del árbol, método push, mapas mentales, storytelling, entre otros, ¿de acuerdo? ¿Cómo se idea? Pues simplemente sin juzgar, sin debatir ideas, registre todas las conversaciones, siempre mantenga el registro de todas las conversaciones de las sesiones, mantenga una conversación a la vez, siempre tenga identificadas las necesidades y motivaciones de los clientes. Piense en soluciones obvias. Esto aumenta en potencial de la innovación el conjunto de posibilidades. Y es que miren, mientras más ideas creativas tengas, más posibilidades de crear un componente innovador tienes. Aproveche de mejor manera las distintas visiones de cada parte del equipo y trabaje en colectivo. Trate de descubrir áreas inesperadas de exploración, creando mayor volumen y mayores opciones para innovar. Busque simplicidad. Si no quiere soluciones complicadas, no busque complicaciones. Muy fácil, ¿no? Premie las ideas locas. Hay que premiar aquellas ideas que pareciera que están fuera de contexto, pero muchas veces esas son las que te relacionas con otras ideas locas
y por supuesto puedes crear una gran idea que se pueda convertir en el próximo gran invento o en el próximo gran emprendimiento, mejor dicho. Comparte ideas, mézclelas, agrúpelas. Esto favorece las conexiones. Trata de expresar las ideas gráficamente. Tenga en cuenta los recursos y herramientas disponibles, materiales, financieros, humanos, técnicos. Mantenga una visión innovadora, sostenible para obtener las ideas en esta línea. El proceso final de esta etapa es la filtración y evaluación de las ideas para los que mejor se adaptan a la solución. Haga bosquejos, invente escenarios, construya marcos creativos, ordene el caos, aplique pensamiento integrador, ponga al cliente en el centro de todo, cuente historias, mantiene las ideas vivas, comuníquese internamente y no trabaje en la oscuridad. Esto es muy importante, no trabajar en la oscuridad, y no quiere decir que no seas bien recibido, ¿no? Se trata de que tú provoques que se genere la comunicación con tu equipo, con el cliente y con el resto de los stakeholders que estén involucrados. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar a la etapa del prototipado, que es la etapa 5. Bien, el prototipar es la generación de elementos informativos como dibujos, objetos, artefactos, con los que se pretende responder las inquietudes que nos acercan a la solución final. Es crear un producto mínimo viable, que se le conoce como PMB. No hay preguntas guía, y tampoco hay técnicas como tal, aunque a mí me gusta mucho utilizar Lego Cirrus Play, que es parte de los servicios que ofrece IO Consultoría, que es la empresa que represento, o cualquier método basado en el constructivismo. Ojo, el constructivismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a ver cómo se hacen los prototipos, o por qué prototipar. Primero es para inventar y construir, poder pensar en resolver un problema. También es para comunicar. Si una imagen vale 1000 palabras, un prototipo vale 1000 imágenes. Para conversar, las conversaciones con usuarios o clientes son más eficientes cuando están concentradas sobre algo, como un objeto. Para cometer errores antes de implementarlo y de forma menos onerosa. La presentación como tal del error, de manifestar cuando te equivocas, es un proceso de aprendizaje que lo vas comprobando con el tiempo. Y al final del día se vuelve una antesala de tus siguientes etapas. También hay que evaluar alternativas para desarrollar distintas ideas sin comprometerse demasiado al tiempo con una sola cosa. Y para controlar el proceso de creación de soluciones, identificar distintas variables para descomponer grandes problemas que se pueden evaluar y arreglar de mejor forma. Entonces, el control de creación de proceso de soluciones tiene un vínculo propositivo que no necesariamente se hace de forma indirecta. Muy bien, hasta aquí el efecto de prototipar. Si se fijan aquí, ya estoy construyendo modelos, ya no estoy utilizando diseños anteriores, pero sí estoy tomando las bases de lo que se hizo antes. Es decir, voy a tomar todos los estudios que se hicieron en las primeras 3, 4 etapas y en este momento es cuando lo pongo a probar. Muy bien, para testear. Medir es un paso imprescindible y con este paso se busca la retroalimentación de usuarios, clientes e integrantes del equipo de diseño, ya que un prototipo, lejos de ser acabado, está abierto y admite aportaciones y modificaciones. No aplica preguntas guía ni tampoco técnicas en especial. El testeo sirve para refinar prototipos y soluciones. Es una forma de informar los siguientes pasos y ayuda a iterar lo que puede significar volver a la mesa de dibujar, de replantear. Para aprender más sobre el usuario, es una oportunidad más para crear empatía a través de la observación y compromiso. Me parece que aprender sobre el usuario se presta muchísimo ahora porque la mayoría de las personas del norte de la ciudad trabajan a distancia. Entonces, siempre es importante pensar que crear un concepto de este tipo es complicado, porque no puedes diseñar directamente con la persona, tienes que hacer a distancia y siempre el crear un testeo, digamos, lo suficientemente grande para que me atoren, es decir, para que te desarrollen o te pongan un sistemita que no esté funcionando, pues al final del día lo que tú necesitas es un prototipo que aunque haya que hacerle mejoras, sí pueda funcionar. Compare distintos prototipos, pida al usuario que compare, que los pruebe para revelar necesidades potenciales. De hecho, esta comparación se hace en todos lados. Cuando alguien saca
nuevo proceso de software o de programación y demás. Por ejemplo, Facebook acá rato está publicando cómo construir, digamos, escenarios de comportamiento de personas, pues esa información es muy valiosa. ¿Cómo la hizo? Pues aprovechando que todas las personas se conectan a sus dispositivos móviles, ¿no? Por otro lado, hay que documentar todos los resultados y analice en equipo los resultados y redefinan el diseño de ser necesario, realice ajustes al prototipo y vuelva a testear. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Vamos a pasar a la última etapa de implementación. Esta fase se relaciona directamente con la primera, que es comprender. Y como se pueden dar cuenta, es cíclico, porque cuando termina la implementación, vuelve a pasar la misma etapa de comprender. Aquí no aplican preguntas ni técnicas y básicamente consiste en lo siguiente. Vuelva a revisar los objetivos. Revise nuevamente los resultados del testeo, es decir, de la etapa anterior. Determine los recursos disponibles y las tareas a realizar para poner en marcha la implementación del proyecto. Desarrolle un plan de implementación muy específico. Defina responsables para cada parte del proceso. Involucra a todos dentro del proceso de implementación, que toda persona con alguna relación esté enterada de lo que se está haciendo y el por qué. Y me parece que con estos conceptos es como se amarra la creatividad, es decir, todo el proceso que tuviste desde contextualizar el problema, pasar todo el proceso creativo y llegar a esta etapa, bien merece la pena documentarlo, por eso hay que hacerlo todo el tiempo. Entonces tú cuando estés trabajando en una primera etapa, documenta, para cuando estés en la tercera o cuarta, pues tengas fresco de qué conclusiones llegaste en la primera etapa, ¿de acuerdo? Luego, ejecute la visión del proyecto y diseñe la experiencia. Documente todo de forma minuciosa, los fracasos, éxitos y mejoras a realizar. Y este es el archivo, perdón, esta es la parte importante de esta etapa, ¿no? Es que crear un entendimiento todo el tiempo, ¿no? Reúnase y comuníquese con el equipo y discutan los avances, ¿no? Siempre busque la oportunidad de comunicarse con todos los usuarios, clientes, equipo, y retroaliméntese. No deje a ninguna persona con dudas, trate de explicar de todas formas lo que necesita de los demás, de forma cordial. Difunda avances de resultados. Un equipo informado es un equipo comprometido. Analice resultados. Valore junto con usuarios y clientes el proceso y los resultados. Determine y valore la solución. ¿Ha cumplido con los objetivos? Diseñe una estrategia de comunicación y, si es necesario, vuelva a prototipar y continúe con el proceso. Cabe resaltar que esta función de la última etapa pareciera más de seguimiento y sí, en cierto modo sí. Sin embargo, es muy importante que volvamos a entender los puntos y con esto termino. Estos 4 componentes de la experiencia del usuario, la creatividad, la selección de ideas y el diseño y ejecución, están íntimamente ligados a entender y comprender desde el punto de vista empático quién es tu cliente y cómo establece una conexión tu cliente. Entonces es muy importante que la tengas clara, porque de otra manera va a ser muy difícil que logres comprender, observar y definirte. Así que yo les sugiero que hagan talleres por separado, que hagan primero quizás las primeras 3 etapas y otro equipo haga las siguientes 3, 4 etapas. O separar en 3 o en 4, ustedes deciden. El chiste es que realmente se ejecute, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues si no hay más que decir, yo les doy las gracias por este espacio. No sé si hay alguna pregunta, la cual la pueden hacer en el chat directamente, pero si no tienen dudas o preguntas, yo quedo a sus órdenes. Déjenme pasarme a la última lámina, que tengo la lámina de cierre. Pero esto es el Design Thinking. El Design Thinking es una metodología sencilla, simple y con ayuda para poder colaborar a distancia. Así que, pues te agradezco mucho tu participación y te invito a que te quedes a las siguientes exposiciones el día de mañana. Muchas gracias.